Hola, ¿qué tal amigos de PsicoStop? El día de hoy vamos a hacer un video con respecto a los dibujos en psicología. En psicología el análisis de dibujos puede utilizarse como una herramienta proyectiva que permite a los individuos expresar sus pensamientos, emociones, inclusive conflictos de manera no verbal. Las interpretaciones psicológicas de dibujos permiten realizar diagnósticos sobre el estado psicoemocional de estos individuos. Es una herramienta que se puede utilizar tanto en niños como en adultos y es tan importante porque permite indagar en las características de los seres humanos, haciendo uso de un método práctico y fácil de realizar. Es importante porque a través de esta metodología vamos a conocer ciertos rasgos, ciertas características de personalidad de los adultos y también de los niños que a veces por la edad se les dificulta llevarlo a cabo. Vamos a hablar entonces en este video sobre el significado de los dibujos en psicología. Un tema interesante, quédate para que lo conozcas. Comenzamos. Vamos a ver entonces para qué se utilizan los dibujos en psicología, en este caso para adultos. Los dibujos en psicología para adultos se utilizan como una forma de evaluación, de una evaluación proyectiva, lo que significa que se les pide a los individuos que realicen dibujos con el objetivo de revelar aspectos inconscientes de su personalidad o emociones, conflictos internos, experiencias pasadas. Este enfoque se basa en la idea de que los dibujos pueden proporcionar acceso a material emocional y psicológico que puede no ser fácilmente accesible a través de la comunicación verbal o directa. Por ejemplo, se puede dar el caso de que una persona adulta sea evaluada por presentar comportamientos depresivos y que sea necesario emplear la técnica del dibujo porque con técnicas verbales la persona intenta manipular los resultados. Además, también se puede dar el caso de que los pacientes no sepan de dónde proceden sus síntomas y la técnica proyecta resultados muy útil para llegar hasta la causa profunda e inconsciente del problema, la cual a través del dibujo es más difícil ser manipulada. Algunas de las formas comunes en las que se utilizan los dibujos en la evaluación psicológica de adultos son, por ejemplo, el test del dibujo de la figura humana o DFH. En este test se le pide a la persona que dibuje una figura humana. El análisis se centra en la representación de la figura, los detalles anatómicos, la proporción, la ubicación en la página y otros elementos. Se busca obtener información sobre la autoimagen, la percepción del cuerpo, la identidad del género y las relaciones interpersonales. Otro test que nos puede arrojar información es el test del árbol. Consiste en pedir al individuo que dibuje un árbol. El análisis se enfoca en elementos como la forma del árbol, el tamaño, las raíces, el tronco y las ramas. Este dibujo puede proporcionar información sobre la autoimagen, cómo se percibe el individuo, las relaciones con la familia y las experiencias emocionales. Otro dibujo que nos puede arrojar también información importante es el dibujo de la familia. Se solicita a la persona que dibuje a los miembros de su familia en una situación específica. Este dibujo puede revelar dinámicas familiares, relaciones interpersonales, roles o inclusive conflictos. Vamos a ver más adelante cómo se hace un dibujo en este video, sino una segunda parte para que vean cómo se hace un dibujo y cómo se puede interpretar. Hay dibujos también temáticos o proyectivos. En este enfoque se le puede pedir al individuo que dibuje algo específico como un sueño, su casa ideal, una situación estresante, entre otros temas. Estos dibujos pueden proporcionar información sobre las preocupaciones, aspiraciones, miedos y fantasías del individuo. También se le puede pedir inclusive un dibujo libre. En ocasiones se da la libertad a la persona para que realice un dibujo completamente libre, sin instrucciones específicas. Estos dibujos permiten explorar la creatividad, la expresión personal y pueden revelar temas subyacentes. Ahora, ¿cómo se interpretan los dibujos en psicología para adultos? Bueno, el significado de los dibujos en psicología para adultos se basa en análisis de diversos elementos presentes en los dibujos, considerando aspectos como el contenido, el estilo, la utilización del espacio y los detalles. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede interpretar. Por ejemplo,
Tiene mucho que ver el tamaño y la ubicación en la página, ¿sí? Un dibujo más grande podría sugerir una importancia emocional o necesidad de expansión de la persona, mientras que un dibujo más pequeño podría indicar lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, timidez. La ubicación central se interpreta como un sentido de equilibrio, mientras que una ubicación lateral podría indicar desequilibrio o incluso desinterés. Los detalles y estilo del dibujo. Un dibujo detallado podría indicar atención al detalle, mientras que uno más simple podría sugerir un enfoque más general o superficial. Un estilo más realista podría asociarse con una mayor conexión con la realidad, mientras que un estilo más abstracto podría sugerir imaginación o evasión de la realidad. Por ejemplo, un dibujo cuya vestimenta presenta gran cuidado y detalles hace referencia a una persona infantiles o egocéntricas. También tiene que ver el tipo de trazado. El trazado será firme o suave en una función de la fortaleza energética de la persona, ¿sí? Esto depende de los movimientos, si son horizontales o verticales, en función de una mayor feminidad o incluso masculinidad, que también podemos ver en estos dibujos. Los trazos contraídos son propios de las personas con cierta rigidez interior, mientras que los trazos de derecha a izquierda se asocian a rasgos de introversión frente al trazo inverso, que suele estar más asociado a la extroversión. Por ejemplo, también cuando le ponen movimiento al dibujo, los dibujos con trazos movidos pueden sugerir que la persona es activa y en extremo que posee algunos rasgos impulsivos o de energía, por ejemplo, hiperactivos. Por otro lado, los dibujos muy rígidos pueden indicar fuertes conflictos psicológicos internos y una posible falta de vitalidad. En cuanto a los colores, también son utilizados, ¿sí? Los colores pueden tener connotaciones emocionales. Por ejemplo, los colores brillantes pueden indicar emociones intensas, mientras que los colores apagados podrán asociarse con estados de ánimo más sombríos. Además, la intensidad de los colores podría reflejar la intensidad emocional asociada con ciertos elementos del dibujo. Tiene que ver también en qué partes del dibujo ponen más color, incluso los colores que son más intensos. Cuando ponen personajes y relaciones, por un lado, la representación de figuras humanas puede proporcionar información sobre la autoimagen y las relaciones interpersonales. Por otro lado, la disposición y la relación de los elementos en el dibujo pueden revelar dinámicas familiares o incluso de tipo social. En cuanto a los simbolismos y metáforas, la presencia de símbolos específicos puede tener significados simbólicos y emocionales. La interpretación puede incluir la exploración de posibles metáforas visuales que revelan conflictos internos o experiencias significativos en la persona, ¿sí? Es fundamental destacar que la interpretación de los dibujos debe ser realizada por profesionales de la psicología, con experiencia en técnicas proyectivas, porque con este recurso presenta gran cantidad de detalles y matices en los análisis. Es importante tener en cuenta el contexto específico de la evaluación. Vamos a ver entonces que estos dibujos realmente nos pueden arrojar o reflejar personalidad de la persona que los realiza, ¿sí? Estas interpretaciones de los dibujos se basan en diferentes teorías psicológicas y tiene que ver, por ejemplo, tienes que tener cuidado al interpretar, por ejemplo, en la subjetividad, en el contexto sociocultural, en la variedad de factores, el estado emocional incluso temporal, porque va variando, la habilidad artística, ¿sí? Todo esto se interpreta con cautela. Es importante que nos empecemos a adentrar en este tipo de información para que sepas, el día que vayas a buscar algún empleo, que te apliquen algún test, vamos a ir después analizándolos uno por uno, para que sepas qué significa cada uno y cómo se interpreta, para que tengas una idea de cuando vayas a buscar algún empleo o cuando incluso lo apliques a tus hijos, sepas conocer un poquito de ellos, sepas, por ejemplo, qué tipo de personalidad tiene, cómo piensa, cuál es su estructura, cuál es su esquema. Y vamos a verlo esto en los siguientes videos. Vamos a adentrarnos en este tema tan interesante que son los dibujos en la psicología. ¿Qué representan? ¿Cómo se interpretan? ¿Cuáles son sus significados? ¿Y para qué lo podemos utilizar nosotros los psicólogos clínicos? Espero esta información te sirva, te genere esa duda, esa incertidumbre de cómo se realizan, de cuáles son sus significados, para que empecemos a ver esto en los siguientes videos.
Si te sirve la información, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas esta información con respecto a el significado de los dibujos en psicología. Te comento, también tenemos una página en TikTok. En TikTok vamos a empezar a hacer en vivo, en directo, para que veas cómo se hace un dibujo y para que veas cómo incluso lo vamos interpretando. Entonces te invito a que te suscribas y te adentres también en la página de TikTok para empezar a ver estos en vivo, que por lo pronto van a empezar a hacer los días sábados a mediodía. Hasta el próximo video.